Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este jueves, ya casi fin de semana. Hoy la FIA se reunió, la Federación Internacional de Automovilismo, las grandes cabezas de este organismo se reunieron en San Petersburgo, aprobaron ya lo que va a ser el calendario de la temporada 2019 de la Fórmula 1. Ya hay fecha para el Gran Premio de México. La Federación Internacional de Automovilismo aprobó el calendario de la temporada 2019 de la Fórmula 1, donde se confirmó la fecha del Gran Premio de México a realizarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Tras la reunión de su Consejo Deportivo en San Petersburgo, la FIA anunció que para el próximo año la Fórmula 1 tendrá 11 carreras en Europa, 5 en Asia, 4 en América y 1 en Australia. De acuerdo al calendario aprobado, el Gran Premio de México se llevará a cabo el 27 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, justo después del Gran Premio de Japón y antes del Gran Premio de Estados Unidos. El campeonato comenzará una semana más temprano y culminará una semana más tarde. La FIA indicó que los monoplazas serán más pesados, con un incremento del límite de 740 kilogramos a 743, y que los procedimientos para los reabastecimientos de combustibles durante las pruebas serán iguales a los de las carreras. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y aunque la nación cementera ha sido optimista respecto al futuro de su equipo para llegar a la final, a pesar de la derrota de ayer frente a Rayados, la realidad es que la estadística fría y dura como es, dice que Cruz Azul no va a llegar a la final. ¿De qué se trata? Vamos a ver. La estadística fría como es, no le da la posibilidad a Cruz Azul, con todo y su gran temporada, de convertirse en finalista de la Apertura 2018, tras su derrota en la semifinal de ida frente a Rayados del Monterrey. De acuerdo a los antecedentes, esta es la cuarta ocasión desde 1997, año en que se instauraron los torneos cortos en el fútbol mexicano, en que la escuadra cementera pierde una semifinal de ida. Pero lo realmente alarmante es que en las 3 pasadas ocasiones no fueron capaces de remontar y los celestes quedaron eliminados. En el verano 1999, Cruz Azul recibió al Atlas en su casa y cayó ante su gente por un escandaloso 4-0. En la vuelta, los zorros terminaron la obra con un nuevo triunfo por 2-0. Para el Clausura 2005, América fue el verdugo de los celestes en la ida jugada en el Azteca. Las Águilas ganaron 3-1, un resultado que ya le fue imposible remontar en su cancha para la vuelta a los cementeros, ya que los de Cuapa se volvieron a imponer por el mismo marcador. Y en el Clausura 2007, Cruz Azul perdió en su casa 3-1 frente al Pachuca en la ida, y en aquella ocasión la máquina sí consiguió ganar el partido de vuelta con marcador de 2-3. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues el global quedó 5-4 a favor de los Tuzos, y los capitalinos quedaron eliminados una vez más. Vianey Zárate, 21 Noticias. O sea, esta será la cuarta ocasión en que Cruz Azul llegue a una semifinal de vuelta con desventaja. En las 3 pasadas no ha podido remontar. A ver si ahora sí el cambio es de veras. La ventaja es que no es tan grande la desventaja como lo fue las otras 3 ocasiones. Una hasta de 4 goles con el Atlas. Y que no la ha cruzazoleado tanto últimamente. Ya veremos a ver el próximo sábado en la cancha del Azteca. Hoy se dio a conocer esas playeras conmemorativas de Jorge Campos. ¿Quién las va a usar? El equipo de tercera división del Acapulco FC. Hay un equipo de tercera división que se llama el Acapulco FC, y en homenaje precisamente a el Brody, que sabemos ama Acapulco, nació ahí, pues sacan va a ser su uniforme de todo el equipo de la tercera división del Acapulco FC, en homenaje al mejor portero mexicano de todos los tiempos, haciendo alusión precisamente a sus uniformes que utilizaba cuando era portero activo. El famoso Jorge Campos, hoy comentarista. Y bueno, ya para terminar, recordemos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, se juega la gran final de la Copa Libertadores en Madrid, España. Qué raro, entre Boca y River. Está más la atención sobre las barras. Sí. ¿Qué van a hacer, no? Y mira, hoy dieron a conocer precisamente cómo las van a separar en el Santiago Bernabéu. Ahí las vemos. Así es el mapa del Santiago Bernabéu. Esto lo dieron a conocer los administrativos del estadio y las autoridades, de polo a polo, como debe de ser. En el ala norte estará todos los aficionados de la escuadra Ceneice. En la ala sur estará los de River Plate. Esto a fin de evitar precisamente enfrentamientos a las afueras o al interior
del estadio. Así que allá en España, en Madrid, muy preocupados. Y por cierto, también hoy se dio a conocer, se agotaron ya los boletos. Aquellos que dudaban si en España iba a ser atractivo un juego, se agotaron los boletos. Y la policía española ha tomado cartas en el asunto. Me parece que deportó a uno de los líderes al de líder las barras, de la barra, Maxi Mazzaro, ¿no? Acá lo impresionante es que lo dejaron salir de Argentina. Sí. A pesar de tener una restricción, lo dejaron salir de Argentina y llegando de España le dijeron, no, aquí no entras y vámonos para atrás. Lo detectaron y lo deportaron. Así es. La información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y un tema que se convirtió en tendencia en redes sociales fue el video que publicó